Vamos a pasar a nuestro capítulo 10, que dice, consuélense unos a otros. Ese es otro de los mandamientos que se nos piden, ¿no? Que tenemos que hacer los unos por los otros, y que en este contexto nos los da con el texto de 2 de Corintios 3:11, el cual voy a leer. Dice, por lo demás, hermanos, regocijaos, sed perfectos, confortaos, sed de un mismo sentir, vivid en paz, y el Dios de amor y paz será con vosotros. Entonces, el título es consuélense unos a otros, pero en nuestro texto no vemos esa palabra de consolarse. Sin embargo, vemos una palabra sinónima que es confortaos, que de alguna forma es sinónimo de consolarse. Puse consolarse porque como que tiene más claridad, por lo menos según desde mi perspectiva, esa palabra. Sin embargo, podríamos decir lo mismo con confortaos. Entonces vamos a leer lo que nos dice el autor de este material. Dice, el consuelo es algo que el mundo difunde, promete y busca de muchas maneras diferentes. Las empresas ganan millones cada año prometiendo nuevas formas de darnos consuelo en nuestras vidas porque naturalmente lo anhelamos. Es fácil, es seguro, se siente bien y cuando no lo tenemos, lo buscamos. A menudo a través de cosas que pueden ser insensibles, esclavizantes o por lo menos que distraen. Pero cuando la Biblia habla de consolarnos unos a otros, se trata de algo más que de hacernos sentir bien. Se trata de llevar consuelo al alma a través de la empatía y la compasión arraigadas en el amor de Dios. Entonces me gusta su introducción, ¿cierto? El mundo nos vende una serie de cosas que nos van a traer consuelo y confort en la vida, ¿cierto? Y es verdad, ganan millones con la mentira de que eso que nos ofrecen, o ya sea esa experiencia, ese servicio o ese producto, va a llenar ese hueco que está ahí, ¿no? Va a llenar ese vacío, va a llenar la tristeza o el descontento, ¿no? Pero cuando lo compramos, porque a veces caemos en la trampa o cuando lo hacemos, porque pensamos, sí, esas vacaciones son lo que necesito para arreglar mi vida y compramos el paquete y ahorramos y todo. O sí, es ese carro que me prometen ahí que me va a traer éxito en el negocio y me lo compro y todo y lo hacemos y no pasa mucho tiempo que nos damos cuenta que otra vez fuimos engañados, ¿cierto? El consuelo nunca vino por ahí porque el consuelo solamente lo puede dar el dador de todas las cosas. El Creador. En capítulo 9 dice, donde era orar unos por otros, estudiamos 2 de Corintios 1, 3 al 4. Y vale la pena que también lo revisemos aquí, dice el autor. 2 de Corintios 1, 3 al 4 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas las tribulaciones, en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. ¿Se recuerdan un poco de lo que vimos en esa sección? Aquí dice que el autor nos está diciendo, es bueno que visitemos otra vez ese pasaje, y nos dice por qué. Dice, casi parece irónico que Pablo escriba acerca de que Dios nos consuela en toda nuestra tribulación. Porque cuando estamos afligidos, a veces podemos sentir que Dios está ausente o que estamos lejos de Él. Pero parece extraño que Dios nos consuele cuando no podemos verlo ni oírlo físicamente. ¿Cómo nos consuela Dios entonces? La respuesta se encuentra en la palabra griega que Pablo usa para referirse a consolar en este pasaje, paraklesis. La primera parte de la palabra viene de la raíz para, que significa cerca o al lado. La segunda parte de la palabra, que es klesis, viene de una palabra que significa llamar o invitar. Entonces, cuando juntamos ambas, te da la idea de llamar a alguien cercano. Ese sería el significado de nuestra palabra que usa Pablo. Cuando Dios nos consuela, nos invita a acercarnos a Él. Él es la fuente de todo consuelo
Y aunque a menudo nos neguemos a acudir a Él en tiempos de dificultad, Él es la única fuente verdadera de consuelo, y su gracia, su misericordia y su amor inquebrantable nos dan la sanidad que tan desesperadamente necesitamos en tiempos de dificultad. Entonces ahí está. Primero que nada, nosotros somos llamados a consolar, sí, pero no tenemos que definir nosotros mismos el consuelo ya está. Nosotros tenemos que más bien saber el lugar donde se encuentra el consuelo para entonces poder consolar a otros. No es algo que yo tengo que formular, que me tengo que quebrar la cabeza. ¿Cómo puedo consolar a este hermano? Es que mira lo que le pasó. ¿Cómo? ¿Qué palabras yo puedo decirle a una persona que le pasó o que está pasando por tal o cual situación? Que es inconcebible tal vez. No te tienes que quebrar mucho la cabeza. ¿Quién es la fuente de todo consuelo? Él es el que le va a traer verdadero consuelo, duradero, perseverante, inagotable. Nosotros, con nuestras maquinaciones, nuestras formulaciones, nuestros intentos y esfuerzos, no lo vamos a lograr. Y tenemos que tener muy presente esto cuando estemos en los gaps, iglesia. Porque adivina qué, y si no fuiste tentado, tal vez vas a ser tentado a querer darle a la persona tu experiencia, cómo tú lo resolviste o cómo tiene que hacerlo. Y no, o sea, no estoy diciendo que no ayude en eso a brindar un poco de consuelo, pero últimamente eso no es lo que la persona necesita. Esa persona necesita ir a Dios, a ponerse a cuentas con Dios, a aceptar tal vez la voluntad de Dios, a reconocer tal vez su pecado y cómo su pecado lo llevó a ese problema. Y que su pecado va a volver a pasar aunque se resuelva a corto plazo si su problema pecaminoso no se resuelve. ¿Te das cuenta la importancia de tener prioridades claras de niveles de consuelo? Y últimamente, ¿quién debe ser el más grande consuelo a quien nosotros debemos llevar a las personas? Pero créanme, esa claridad se nos olvida a veces, nos pasa, somos tentados. Y muchas veces es porque no sabemos escuchar. Porque no hacemos las preguntas que Pablo hacía en nuestro sermón esta mañana. Creemos que el patrón es este, yo ya lo vi en un caso similar, lo que tiene que hacer la persona es esto. Y sin explorar el trasfondo, el contexto, nada. Queremos dar la solución. Queremos tomar atajos. Y ese va a ser algo a lo que tenemos que estar luchando constantemente ahora que empiecen los gaps. Y aún ahora antes de que empiecen los gaps. Vamos a continuar la lectura. Dice, como dice Pablo en 2 Corintios 1:4, cuando nos consolamos unos a otros debemos ofrecer el consuelo con que nosotros mismos estamos siendo consolados por Dios. Sin embargo, esto no significa que invitemos a los demás a que se nos acerquen. Los invitamos a acercarse a Dios, así como Dios nos invitó a nosotros. La palabra paraclesis también puede traducirse como exhortación, amonestación, estímulo o discurso persuasivo. Lleva consigo la idea de que cuando consolamos a los demás, los estamos llevando a la esperanza. Los estamos encaminando a tomar la decisión de ver a Dios en el sufrimiento. ¡Wow! ¿Has considerado eso? No necesariamente cuando yo consuelo significa vamos a ver cómo se resuelve tu problema. Tal vez muchas veces va a ser, vamos a ver qué Dios te quiere mostrar en medio de tu sufrimiento, porque tenemos que recordar algo que ya vimos antes. ¿En qué está más Dios interesado? ¿En que se acaben nuestros sufrimientos? ¿En qué? ¿Quién se acuerda? Más alto. En nuestra alma, en que seamos conformados a la imagen de su Hijo, en que nos sometamos a su voluntad, y cuando la voluntad a la que nos tenemos que someter es de Dios, entonces también tenemos que asumir o inferir que es buena, y si eso que es bueno me va a pasar por tiempos de fuego, ¿qué importa? ¿Han visto esas esclavotas de oro que brillan, rete harto, como dirían por ahí? Adivinen qué tuvo que pasar para que brillara así rete harto.
Tuvo que pasar por fuego. Fuego de sobremanera. ¿Para qué? Para que salieran todas las impurezas. Y para que se viera hermosa, el resultado final fuera ese, verse hermosa. No es nada distinto y por eso las ilustraciones bíblicas que vemos referente a eso, cuando se refiere a nuestra santificación. Muchas veces, la mayoría, me atrevo a decir, hay que pasar por tipos de fuego que no nos gustan, claro. Y es normal que no nos gusten, no estoy diciendo que los pidas, que te acostumbres a ellos. Lo que estoy diciendo es que siempre busques la voluntad de Dios en medio de ese fuego, porque tal vez Dios lo permitió, porque te quiere refinar, te quiere pulir, quiere exponer las impurezas de tu pecado, de tu corazón, para que seas más parecido a su Hijo y más útil para la obra de su reino. Amén. Entonces dice, vamos a continuar leyendo. Dice la idea de que cuando consolamos a los demás, los estamos llevando a la esperanza, los estamos encaminando a tomar la decisión de ver a Dios en el sufrimiento, los estamos guiando cuidadosamente, con paciencia y compasión, pero sin lugar a dudas los estamos llevando a la esperanza de la cruz. Los estamos alentando y convenciendo de que Dios los invita a acercarse a Él, porque solo Él proporciona la esperanza, la gracia y la libertad que son capaces de curar un dolor profundo. Ese es nuestro trabajo como guías de los convalecientes que somos nosotros. Un convaleciente diciéndole a otro convaleciente, vamos a la cruz. Mira, tu problema no es tan grande como piensas. Lo único que tienes que hacer es postrarte a la cruz y ver tu problema a la luz de la cruz, con la lupa de la cruz, con el filtro de la cruz. Y eso es lo que va a mitigar nuestras cargas, nuestros problemas, nuestras aflicciones, y nos van a reorientar un corazón correcto hacia donde Dios quiere llevarnos en medio de esas pruebas. Amén. Dice siguiente párrafo. Vale la pena señalar que la palabra griega que Pablo usa para consolar en 2 Corintios 13:11 es la misma palabra que usa para animar en nuestro versículo principal del capítulo 5 en 1 Tesalonicenses versículo 11. ¿Te das cuenta? Es la misma. Al igual que en el idioma español, las palabras griegas pueden tener diferentes significados dependiendo el tiempo y el contexto en que se usan. La palabra parakleo puede traducirse como consolar y confrontar, o animar y fortalecer, según sea el contexto. Es interesante ver cómo podemos aplicar ambos significados en nuestro cuidado de los unos a los otros, basándonos en estas necesidades. A menudo, el consuelo y la exhortación van de la mano cuando cuidamos de los demás. Son dos caras de la misma moneda y ambos son muy importantes en la forma en que amamos a otros como Jesús. Entonces, recuerden esto, también es bien importante. ¿Cómo Jesús amó al joven rico? ¿Recuerdan que dice que lo amó? Que el hombre que decía que él ya había cumplido toda la ley y que era muy rico, pero después dice, y Jesús lo amó. ¿Y cómo lo amó? ¿Cómo? Confrontándolo con su pecado, revelando el tesoro de su corazón, las posesiones materiales, el dinero. No cuando confrontamos, no caigas en el default de decir, tengo que hacer sentir bien a la persona. Tal vez confortar en ese momento en particular, en ese punto en específico de la situación en la que la persona se encuentra, significa hacerlo sentir mal. ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Por qué? Porque nosotros no confortamos como el mundo conforta. Nosotros no damos sedantes para que se vaya el dolor. Porque Dios no nos dio un sedante. Dios nos tuvo que humillar para poder ver a su Hijo. Nosotros no ponemos curitas a los problemas de la gente. Nosotros los llevamos a la solución verdadera,
que en el proceso muchas veces duele. Y últimamente, lo que también ya hemos hablado antes, estamos más interesados por el alma de esa persona si no es creyente, para que sea salva, que porque le vendamos a un Dios que es como un Aladino de la lámpara, que le va a resolver toda su vida. Y entonces cuando esa transacción sea visible a la vista de la persona, entonces ahora sí voy a seguir ese Dios. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia nunca se ha revelado así. No es el Dios de ráscame la espalda y yo te rasco la espalda. Es el Dios que quiere que su pueblo lo ame, se someta y lo siga, porque Él es digno de ser adorado. Amén. Vamos a continuar el siguiente párrafo. Cuando consuelas a otros en tu grupo pequeño, ¿los estás invitando a acercarse a la esperanza evangélica de Cristo? ¿O les estás ofreciendo palabras centradas en el hombre y mantras típicos para sentirse bien? Ciertamente usted puede y debe reconocer sus sentimientos e incentivarlos, pero también debe preocuparse lo suficiente como para desafiar sus mentiras autodeclaradas con la verdad de las Escrituras. ¿Okay? Entonces ya en algún momento ya les conté, y es el ejemplo que ahorita se me viene más fresco, porque tengo a mi esposa de lo más cercano, y ella fue la que me lo contó, eso, que estuvo en una reunión de GAP, se apartaron hombres con mujeres y después una mujer se empezó a desahogar con todas, ¿no? De cómo estaba padeciendo y cómo estaba sufriendo. Entonces mi esposa, por la gracia de Dios, no cayó en la trampa, ¿no? De darle un sedante, de darle un curita. Más bien la llevó a la cruz, le dijo, mira, mejor ¿por qué no empiezas a pensar cómo es que Dios está permitiendo esto? Para que tú te parezcas más a Jesús, para formar un carácter más piadoso en tu vida. ¿Cómo está usando? Y tal vez cómo Dios lo va a usar a otro nivel cuando tal vez te tiene ahí porque viviendo en esa zona, porque quiere que alcances a algunos que están por ahí que son sus elegidos. Tal vez, ¿por qué no pensar también así? Y que Dios está haciendo las dos cosas al mismo tiempo, conformando tu carácter y para que crezcas en el contentamiento de tu circunstancia y tu contexto, y también para que alcances a esas almas que tal vez nadie iría ahí porque es una zona que a nadie le gustaría vivir. Tristemente esa persona no lo quiso ver según la perspectiva de lo que estamos aprendiendo hoy. Pero qué bonito hubiera sido, ¿cierto? Qué bonito hubiera sido que eso fuera como un bálsamo para su alma. Pero es cuando entendemos que Dios está más obsesionado por vernos a nosotros transformados y conformados a la imagen de Cristo para gloria de su nombre, que en resolver nuestros problemas horizontales. Ese es el Dios que adoramos, iglesia. Ese es el Dios al que tú tienes que llevar a tus hermanos en tu grupo de aplicación de la palabra ahora que abramos los GAPs. Y tal vez, ahí te va, tal vez a muchos de aquí se nos va a olvidar todo esto que estamos aprendiendo. Y tal vez tú vas a ser uno de los pocos que por la gracia de Dios te va a recordar estas cosas. No tengas temor de verte como bicho raro, no haciendo lo que los demás naturalmente harían. Tal vez es Dios que te puso en ese grupo para poner la cultura, establecer la cultura de lo que es correcto que debemos de hacer. Y que los demás aprendan de ti en cómo llevar a las personas, cómo ayudarlas a encontrar verdadero consuelo. Entonces, toma esto en mente porque no es que sea profeta, pero vas a ver. Dice, vamos a continuar la lectura. Nuestra cultura prospera en la verdad relativa de los sentimientos. La sociedad nos enseña constantemente que está bien que sintamos lo que sentimos por casi cualquier cosa y que nadie tiene derecho a decirnos lo contrario. También hemos aceptado la idea de que no puedo evitar sentirme así. Es una excusa válida para tener sentimientos de desesperación, miedo, amargura, desconfianza, enojo y vergüenza en nuestras vidas y para evitar o incluso ignorar las consecuencias de nuestro pecado. ¿Les ha pasado eso? Es que me siento así, no puedo evitarlo. Oye, sí, pero es que es pecado. Sí, pero no puedo evitarlo.
¿Y qué me importa si no puedes evitarlo? Dices que amas a Dios, dices que eres uno de sus hijos, dices que has confiado en Jesús. Pues entonces empieza a orar para que Dios no te haga sentir así en medio de eso. Que alguien hace hacia ti. Puede ser que alguien esté amándote con todas las que Dios le da y a ti te ofenda y te haga sentir mal. ¿Qué importa si te hace sentir mal? Esa persona no está pecando porque te hace sentir mal, ¿o sí? Es tu problema del corazón que tiene que ser resuelto en los términos de Dios, no en tus términos. Amén. Les voy a poner un ejemplo y también se los comenté. A alguien que le di retroalimentación en una oración de gracia que yo veía en la persona y la otra persona se ofendió. Y de alguna forma se ofendió porque en su mente yo estaba pecando en contra de ella y de todos los demás a los que no estaba yo exaltando, por decirlo así. Ella quería encontrar pecado en mí y de veras estaba aferrando a encontrar pecado en mí. Yo decía, es que no, en plena conciencia no me puedo arrepentir de nada que para mí no era pecado. Mi motivación siempre fue la de hacer lo bueno, la de animar a una hermana que yo sabía que necesitaba ser animada. Si tú lo que quieres es plantar pecado en mi corazón, eres tú la que tienes que transformar tu mente y arrepentirte. ¿Se dan cuenta? Nos puede pasar y puede pasar en contextos tan simples como orar por alguien, que ni por aquí te pasó que ibas a ofender a alguien mientras haces algo que comúnmente se ve piadoso, que es orar, que también sé que lo podemos llegar a hacer y también podemos usar la oración malintencionadamente para herir, pero obviamente otra vez, ya se los dije antes, ¿qué es rey? ¿Qué es rey en todo lo que hagamos? En nuestra conducta, en lo que hagamos. La motivación de mi corazón es rey. Siempre va a ser rey. Y muchas veces la motivación de mi corazón va a ser malinterpretada o torcida, pero eso no significa que por eso, porque hizo daño a alguien, hizo sentir mal a alguien, humilló sus sentimientos, sus emociones, no hay pecado. Al contrario, tal vez la persona tiene que dejar de moverse según los estándares de este mundo y empezar a conformar su mente a las cosas de Dios, a la palabra de Dios. Dice que Dios dice lo contrario el autor. Jeremías 17, 9 al 10. ¿Qué tiene que ver Jeremías 17, 9 al 10 con nuestras emociones? Más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. ¿Sabes qué pasaría si hubiera un escáner de los corazones que pudiera revelar sentimientos? Todos tendríamos este común denominador, todos aquí, incluyéndome a mí. Engañoso. El corazón es engañoso. Por eso es que dependemos de la gracia, no en cada semana, no en cada día, sino cada segundo. Si no estamos bañándonos de la gracia, cuidado conmigo mismo. Soy el ser más engañoso. Continuamos leyendo. Resulta que nuestros sentimientos son lo último que debemos consultar para saber la verdad sobre nuestra situación. Constantemente nos engañamos a nosotros mismos y Proverbios 28:26 dice que el que confía en su propio corazón es un necio, pero el que anda con sabiduría será librado. Sin embargo, los sentimientos son útiles, ya que revelan lo que hay en nuestros corazones. Los sentimientos son un regalo de Dios y es ciertamente razonable, comprensible e incluso se espera que sintamos una amplia gama de emociones cuando experimentamos cosas como la pérdida, la dificultad, la frustración, el sufrimiento y la soledad. Luego dice, pero nuestros sentimientos no dictan quiénes somos, nuestra identidad está solo en Cristo. ¿Te das cuenta? Los sentimientos, ¿para qué sirven? Para que brote algo. En el contexto de lo que les estoy platicando, de la oración que hice cuando una persona se ofendió porque yo exalté a otra persona. ¿Qué fue lo que brotó? ¿En qué me ayudó a mí identificar lo que había en su corazón? Que brotó envidia,
brotó celos, brotaron cosas malas de algo bueno que estaba pasando. Y entonces eso a mí me ayuda a identificar que esa persona necesita un discipulado y que tiene que entender que ella es llamada a considerar el interés de otros más importante que el suyo propio. Que ella es llamada a celebrar y a tener contentamiento por las bendiciones que alguien más está recibiendo y que ella no. Que ella es llamada a morir a sí misma y vivir para Cristo. Y que su valor de ella no está en si yo hice esa oración para ella o no, sino en el valor que Cristo ya le dio porque derramó su sangre por ella en la cruz. Eso es lo que esa persona tenía que entender. ¿Pero qué me reveló eso? Nada me lo hubiera revelado, de no ser porque su sentimiento que brotó no fue un sentimiento positivo. Entonces ahora sabíamos que teníamos que empezar a trabajar en un discipulado para corregir ese problema del corazón. Amén. Y se trabajó, por cierto, para que quede en el récord. Dice, ya no me acuerdo dónde me quedé, alguien ayúdeme. Así es, nuestra identidad está solo en Cristo, Efesios 2. Y nuestra respuesta al mundo que nos rodea debe venir de lo que somos en Él. Así que cuando nos consolamos unos a otros, nos estamos intentando ayudar, no estamos intentando ayudar a alguien a sentirse mejor con sus circunstancias. Lo estamos dirigiendo a Cristo, quien es la fuente de su consuelo. Cuando responden con una mente renovada y una personalidad eterna, encuentran su esperanza, su satisfacción y su gozo en Cristo. Y sus sentimientos reflejarán su recién encontrada confianza en su Salvador, en lugar de la dificultad de sus circunstancias. Entonces, ¿se dan cuenta de la importancia de los gaps? Es estarnos recordando mutuamente dónde está nuestra identidad. Porque ¿saben qué? Con lo que se refiere a las cosas espirituales, seguido nos da el Alzheimer. Seguido queremos encontrar nuestra identidad en cosas terrenales, en circunstancias, en eventos, en personas. Y cuando eso sucede, nosotros nos estamos haciendo solitos el harakiri. Y culpamos a Dios por no escuchar, por no someternos a lo que Él ya dejó. Que Él es la fuente, Él es la vida. El que viene a Él nunca va a tener sed. Y nosotros ahí vamos y ponemos nuestras cisternas y las pintamos y se ven hermosas, pero ahí no hay agua viva. Se rompen. Encontramos desilusión, desconsuelo. ¿Por qué? Porque no vamos a las bases, al fundamento. Amén. Otra vez ayúdenme, perdón, ando muy despistado hoy. ¿Ya viene la pregunta? Ok. ¿Cómo debe ser el consuelo piadoso en el contexto de un gap? A veces es tan simple como estar callado, pero presente. A menudo cometemos el error de hablar demasiado pronto. Eso es bien importante, iglesia. No pensemos que mi pronta respuesta es lo que en ese momento tal vez necesita la persona. La mayoría de las veces no es así. Tal vez la persona en ese momento lo que necesita es que la escuchemos. Y en escucharla van a pasar dos cosas. La persona se va a desahogar, va a sacar su frustración. La persona misma se va a escuchar lo que está diciendo y a veces ni siquiera necesitas decir nada porque en lo que dice la persona se está dando cuenta de todo lo mal que piensa y solita va a corregir su entendimiento. Y tú quisiste nada más estar ahí, siendo paciente, amoroso y siendo un instrumento en las manos de Dios para simplemente escuchar. Y cuando eso suceda y aún tengas que pasar al siguiente nivel, entonces ya vas a poder aconsejar de acuerdo a una correcta evaluación de los hechos, con fundamentos, con bases, que lo vas a decir no lo va a herir, o lo va a herir, pero lo va a herir correctamente.
¿Por qué? Porque ahora ya tienes las bases, ya tienes información que es valiosa y necesaria para yo dar un consejo sabio y aplicable en el contexto de la persona, ¿no? Entonces, la consejería, grábenselo a la mente. No, eso no quiere decir que es que a mí Dios no me llamó al ministerio de la consejería. Todo cristiano, así como somos llamados al ministerio de la proclamación de la palabra, sin importar si lo haces desde un púlpito o no, también eres llamado al ministerio de la consejería, quiero que sepas. Entonces, esto es para ti. Y en toda consejería que es bíblica y que es sana y sabia, siempre antecede el buen oído. Si yo lo que quise es simplemente dar la solución rápida, lo más seguro es que lo que estoy dando es un sedante. Y eso no va a ayudar a la persona. ¿Okay? Dice Proverbios 18:13, el que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. Todos hemos sido culpables de responder antes de escuchar, ¿cierto? ¿Y cómo nos sentimos después de eso? No se siente padre, ¿verdad? Entonces, creamos lo que dice Proverbios, lo que nos aconseja la palabra. Siguiente párrafo. No se apresure a resolver el problema o presuma de saber todo sobre la situación. Recuerde que aprendimos sobre los peligros de la suposición y la presunción en el capítulo 4. Vea Proverbios 18:17. A menudo, el mero hecho de estar dispuesto a sentarse y escuchar es un gran consuelo para alguien que está sufriendo. Las personas que mejor consuelan han sufrido y saben cómo se siente recibir una respuesta rápida o una remienda sin compasión. Aproveche la oportunidad de escuchar a fondo para entender e invitarlos a acercarse a Dios. Solo después de que se haya conectado con su sufrimiento y haya escuchado su historia, obviamente de la persona, debe considerar si la corrección es necesaria o apropiada en ese momento. Y aún así, debe ser llevada con gentileza y compasión, bien enfocada en la esperanza que tenemos en Cristo. Eso también es bien importante. Acuérdense que somos un cuerpo porque nos complementamos los unos a los otros. Entonces, tal vez en esta situación en particular, Dios te está llamando a ser la oreja de esa persona, la que lo va a escuchar. Pero hasta ahí llega tu función en la resolución de su problema o en el traer consuelo en su problema. Tal vez tú vas a ser simplemente la persona que lo va a acompañar en escucharla en el proceso de sanación. Y tal vez va a haber otros que tienen que entrar en esa misma dinámica y acompañarte junto con ella a caminar juntos y traer consuelo y confort a su vida. Obviamente el último fin es llevarlo o llevarla a los pies de Cristo. Muchas veces tal vez tú vas a ser el que escucha, la otra persona va a ser la que va a interferir en el problema o traer sabiduría al problema, y tal vez va a ser el pastor el que va a terminar de complementar la solución al problema. No sé, por poner un ejemplo. Entonces, toma en cuenta también esa posibilidad. No somos llamados a ser consejeros, pero a veces sería pecado ser el consejero de esta situación en particular. Entonces tenemos que ver, y voy a poner un ejemplo así bien rápido y fácil. ¿Un hombre es sabio que está aconsejando a una mujer soltera? No, no es lo más sabio, aun si fuera el pastor. El pastor debe estar, si va a hacer eso, tiene que hacerlo con el filtro de una testiga o un testigo. Entonces, estamos hablando de ese tipo de dinámicas, en donde no necesariamente yo soy el que me llevo todo el paquete. Tal vez tengo que delegar funciones en medio de ese proceso de consejería y restauración. Amén. Ese es solo un ejemplo, obviamente varía según el contexto. Falta el último párrafo, ¿verdad? Antes de los puntos de discusión. Sí. Los grupos pequeños son un ambiente increíblemente efectivo para ayudar a alguien a encontrar el arrepentimiento y evitar el aislamiento o la vergüenza, que son trampas del diablo. Ore por el discernimiento y considere la condición del corazón. Cuando el consuelo sea necesario, estén ahí los unos para los otros y recuerden, porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo, 2 de Corintios 1-5. Entonces, es crucial, iglesia, que seamos
ese instrumento de consolación. No somos el consuelo final, ni siquiera somos parte de la fórmula que va a traer sanación. Simplemente somos un instrumento. La fórmula, la medicina completa sin adulterar, es Dios mismo. Es ahí a donde tenemos que llevar a las personas, a Dios, al Evangelio. Es algo que se tiene que convertir en nuestra práctica, en nuestro ADN, una vez que iniciemos los gaps. El Evangelio. El Evangelio es la solución a todos tus problemas. La cruz de Cristo, su gracia, su amor redentor. Dime un problema que no se pueda resolver desde un ángulo con el Evangelio. Háblame de uno. Llámese divorcio, llámese lo que sea. Sufrimiento, enfermedad. Todos se pueden ver con el escrutinio y con la lupa del Evangelio. Y es el Evangelio siempre la medicina a todos esos problemas y situaciones. Cuando entendemos eso y formamos la cultura del Evangelio, entonces seremos efectivos instrumentos para traer consolación a las almas. Amén. Y eso nos recuerda la importancia de crecer en nuestro entendimiento del Evangelio, en crecer en cómo conectar el Evangelio en las diferentes circunstancias y contextos, para entonces yo poder ser útil y efectivo a la hora de ministrar a otros con el mismo. Amén. Por último vamos a ver, antes de pasar a los puntos de discusión, ¿alguien tiene preguntas al respecto, referente al tema de hoy? Sí. Claro. Claro. Claro, no, está muy bien. Uh-huh. Claro. Claro. No, eso es muy sabio, eso que te dijo es verdad. Y sí tenemos que tener siempre mucho cuidado. Cuando el problema de la persona es un problema de dos, sin importar que conoces a la otra persona o no la conoces, no te adelantes a ponerla en una zona de confort en la que la persona que te está expresando su sentir o su emoción es la víctima y el otro es el verdugo, ¿no? La mayoría de las veces no es así también, y por eso es que tenemos que tener la sabiduría de no rápido juzgar a la ligera. Tenemos que ver todo el espectro, ¿no? El contexto e indagar de una manera más amplia en la situación y en el problema. En mi caso, a mí me ha pasado, han venido personas y esto está pasando, ¿verdad? Y casi es todo culpa de ella, ¿no? Es así, no, espérate, esa es tu versión. Yo necesito escuchar la versión de ella para ver si eso que me dices es verdad. Y normalmente no lo es, ¿no? Normalmente sí, mucho de eso es verdad a veces, pero no necesariamente todo es la verdad. O muchas veces es verdad, pero tú eres culpable de que eso sea verdad. Porque si tú cambiaras esto acá, no pasaría esto acá, ¿no? Entonces sí tenemos que tener esa sabiduría definitivamente de no juzgar a la ligera y de siempre analizar todas nuestras fuentes que están metidas en el problema y no irnos con la primera conclusión de la respuesta que se tiene que dar a ese problema. Porque en eso estamos demostrando acepción de personas, ¿cierto? Y la Biblia dice que no debemos estar haciendo acepción de personas primero que nada en el Evangelio, pero también el principio se aplica en contextos donde hay una problemática. Yo tengo que ser sabio y no tomar partida de ningún lado. Nunca, porque eso lo que puede provocar es que yo empiece a tratar mal a alguien que ya hizo todo lo correcto para estar bien con la persona.
Que todos los consejos que yo le di a la persona que esa persona debería de hacer para estar bien con ella, ya los hizo. Y el problema es de esta persona que trae algo que no quiere perdonar. Me pasó también en algunas ocasiones con gente que ya se fue, que me llegaban y me decían que tenían un problema con alguien. Les digo, bueno, ve y háblalo con la persona. Querían que yo lo resolviera. No, tú resuélvelo. Y después les daba seguimiento, porque hay que dar seguimiento, eso es también bien importante. Siempre después de una consejería demos seguimiento, no asumamos que la persona ya hizo todas sus anotaciones y lo va a llevar a cabo. Demos seguimiento y ¿saben qué es lo que me pasó? Y ahí fallé, le di seguimiento y me dijo que sí, que ya lo había hecho, que ya había ido a hablar. Y entonces yo así lo dejé, dije, ¿y cómo estás? ¿Ya bien con ella? Sí, todo bien, qué bueno. Y después, pues yo no veía acercamiento, yo decía, bueno, pues vidas diferentes, bla, bla, ¿no? Pero ya después me enteré que no, que la persona nunca fue. Pero eso ya me enteré ya cuando ya se había ido. O sea, mentirosa, cobarde y sin amor. ¿Por qué? Porque se le dio un consejo fundamentado en el amor, hablar verdad los unos a los otros, perdonar si había algo que tenía que perdonar o ser perdonado, y la persona no lo hizo, ¿no? Y nada más nos tomó el pelo, por decirlo así. ¿Quieres decir algo, Miriam? Ujú. Es una buena pregunta. Y es típica, ¿no? En el cristianismo. No, es que Dios nos manda a pensar lo mejor del hermano, entonces, ¿por qué no piensas lo mejor del hermano? ¿Lo han escuchado por ahí? ¿O soy el único? ¿Cómo se aplica eso? ¿En qué contexto lo tenemos que pensar? Obviamente en el contexto en el que ya agotamos todo los mecanismos que nos ayudan a identificar si hay pecado en su corazón. Ya agotamos todo, ya hicimos las preguntas correctas, ya se confrontó al hermano, ya se hizo un careo, no sé, según el contexto, la situación, y la persona insiste en que no hay pecado en esa intención o lo que sea, entonces ya tenemos que pensar lo mejor del hermano. O dile eso a Pedro cuando llamó a Ananías y Zafira. Oh, piensa lo mejor de Ananías y Zafira. ¿Fue lo que hizo Pedro? No. ¿Acaso Pedro no sabía la cantidad de dinero por la que ellos habían vendido el terreno? Claro que lo sabía. Nada más quería ver si tenían ellos el valor moral de decir el precio real. Y no lo tuvieron, y por eso les pasó lo que les pasó. Las consecuencias de su pecado fueron su muerte. Severa la forma en la que juzgó a Dios a esas personas en ese contexto. ¿Okay? Lo mismo hizo Salomón. ¿Te acuerdas cuando vino una madre clamando que este era su hijo? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Pensó lo mejor de la que dijo que era su hijo? No, les puso una trampa, les puso un buscapié. Y a veces eso somos llamados, y no estás siendo deceptive, no estás siendo engañoso al decir eso, al hacer eso. Se trata de salvar almas, se trata de buscar santidad, se trata de honrar a Dios, y a veces tenemos que usar ese tipo de situaciones, no pecar, no mentir, pero sí situaciones en las que pareciera que estás siendo engañoso, pero no lo está haciendo. ¿Salomón fue engañoso en eso? No, simplemente propuso algo que era ridículo de proponer, pero precisamente quería llegar a una solución rápida al problema, y lo logró. El bebé terminó en las manos de las que dijo, no lo mates, que se lo quede ella. ¿Te das cuenta de la sabiduría de Dios? Tenemos mucha sabiduría, nada más no la queremos usar, y porque somos cómodos y conchudos y cobardes muchas veces, preferimos usar frases como esas de no, hay que pensar lo mejor del hermano. ¿De veras? Todo lo que Dios nos dejó, 66 libros tirados a la basura con esa declaración. Como que no es justo, ¿cierto? ¿Qué tipo de mayordomo estoy siendo de lo que Dios me ha confiado para santificar a su pueblo, para santificarme a mí mismo? Amén. No sé si eso responde eso, ¿sí? ¿Alguna pregunta más antes de pasar a la última sección?
Todavía nos queda un poco de tiempo. Muchas veces, bueno, ahorita se están hablando de temas como que la gente o la persona se está victimizando. Así es. ¿Cómo le damos consuelo a una persona que se siente triste por su pecado, porque está identificando pecado y está defraudando a Dios? Claro. ¿Cómo le damos consuelo, para que quede grabado? ¿Cómo le damos consuelo a una persona que se siente triste o mal por el pecado que está cometiendo, ¿no? Bueno, primero que nada la tenemos que levantar un poquito, porque si la persona, aquí hay que ser claros, ¿le estamos dando consuelo porque la cachamos en el pecado o porque ella vino a confesar? Entonces ahí ya podemos ver un fruto de la gracia de Dios en su vida. Si la persona vino a confesar, entonces no podemos ser fuertes de buenas a primeras. Tenemos que tener mucha gracia, reconocer esa evidencia de gracia en su vida, que el Espíritu Santo de Dios seguramente está obrando en su corazón y hacérselo saber, qué bueno que esté pasando esto. Por otro lado también decirle, qué bueno que te estés sintiendo mal porque esto te debería de hacer sentir mal, es pecado. Y Cristo fue clavado en la cruz por pecados como ese que tú cometes, ¿no? Y después juntos buscar cuáles van a ser los parámetros, los lineamientos o las bardas que van a poner juntos y que tú vas a ser a quien tal vez va a tener que rendir cuentas la persona, no lo sabemos, para que esa persona lleve en acción y entonces ese pecado muera en su carne. Cada vez sea más difícil que esa persona caiga en esa tentación. Entonces, otra vez, consolar no es nada más, ay, qué bueno que lo confesaste por ahí, uno de los que se fue. Me gusta hablar de los que se fue, ¿saben por qué? No porque tenga una amargura en mi corazón, sino porque son personas reales y sepamos que esto pasa en esta iglesia. Son personas reales, iglesia. No voy a hablar de ejemplos genéricos. Quiero que empieces, que le pongas caras a mis ejemplos, sin que te dé el nombre. Ponle caras. No es malo, de eso aprendes. De los pecados de los demás también aprendemos. ¿Ok? Uno de los que se fue, una vez me confesó que estaba aconsejando a alguien que había sido infiel a su esposa. Esta persona a la que había aconsejado no era miembro, sino llegó a venir algunas veces al servicio, ¿no? Y la esposa nunca había venido. Vino una vez, creo, de visita. Entonces me dijo, él me confesó esto. Y ya yo le dije que si ya se había arrepentido, que entonces lo dejara así, que no hiciera sentir mal a su esposa y todo. Y yo así ¿le diste ese consejo? ¿Cómo que lo dejara así? No, sí, porque si no le va a traer más daño, que no sé qué. Y obviamente eso te vuela a la mente. O sea, ¿cómo entonces tú tratas tu pecado? Le estoy diciendo, lo que sí le dije fue esto, bueno, no estoy diciendo que lo que tiene que hacer es correr a decirle, hay que ver cuál va a ser el momento adecuado, que es lo que acabamos de aprender aquí. Ser prudentes, el momento adecuado, con las personas correctas, tal vez los testigos correctos. Pero esa persona, si en realidad está arrepentido, va a estar dispuesto a pagar las consecuencias de su pecado al confesar y pedir perdón a su mujer, para ver si ella lo perdona y lo acepta por su pecado. Eso es lo que tenía que pasar. Eso es lo bíblico, lo correcto, lo que glorifica a Dios. Ese es un consejo que esa persona tenía que haber dado, no el otro. ¿Se dan cuenta? Es triste que con apariencia de piedad demos ese tipo de consejos y que me hacen volar mi mente. ¿Dónde está su vida de esa persona? Y ahora lo veo más claro, que ya se fue. ¿Dónde está su vida? ¿Qué tipos de consejos se da él mismo? Porque los consejos que yo doy a otros normalmente me los doy yo. Amén. Entonces tengamos cuidado, iglesia. Aconsejar es una bendición, sí, es un llamado de todo creyente, pero hagámoslo siempre según la lupa y el filtro de la palabra de Dios. No según lo que a nosotros se nos ocurran, con ideas que pensamos que son mejores que las de Dios. Porque nuestro intento de amar al prójimo, en nuestro intento de glorificar a Dios, vamos a odiar a nuestro prójimo y vamos a ofender a Dios. Tengamos cuidado. Entonces ya más por último dice, puntos de discusión.
Comience, revise y comparta los avances de sus compromisos de la semana pasada. ¿Por qué cosa específica hará usted como resultado de lo que leyó en las Escrituras? Entonces dice 2 Corintios 3:11. Por lo demás, hermanos, regocijaos, ser perfectos, confortaos, sed de un mismo sentir, vivid en paz, y el Señor, y el Dios de amor y paz será con vosotros. Entonces, obviamente ya lo comentamos, esto es más en el contexto de que ya estamos en nuestros grupos, pero es algo que tú puedes hacer como un devocional, con tu esposa, con tu hijo, o con algún otro hermano de la iglesia, si es que no tienes familia, núcleo. Profundice, lea 2 Corintios 3:11, qué similitudes comparte la orden de consolarse unos a otros con algunos de los preceptos anteriores que hemos estudiado. Entonces ya vimos, el autor nos los dijo, hay similitudes de cómo los otros mandamientos que hemos estado viendo, que debemos de cumplir como un miembro de un GAP, como que se complementan, ¿no? Se chocan, se traslapan, no necesariamente uno es muy diferente del otro, simplemente son complementos el uno del otro, y todos nos llevan a un mismo fin, que es que glorifiquemos a Dios con la transformación de nuestras vidas, nuestras conductas. Dice, ¿por qué el precepto de consolarse unos a otros abarca más que hacer que alguien se sienta mejor? ¿De qué se trata realmente? ¿Por qué es más importante el precepto de consolarse unos a otros? Porque como que está mal hecha la pregunta, ¿abarca más? No entiendo, pero me imagino que se refiere al hecho de por qué es importante a veces usar la exhortación, a veces usar las cosas que ya aprendimos, que también son consolación, que es simplemente sentirse bien. Que se siente... Exactamente, consolarse no es sentirse bien. A veces consolarse en el contexto en particular de esa persona es que se sienta mal. Porque a veces es lo que necesitamos. Nos tenemos que sentir mal para correr a los pies de Cristo, para clamar por la gracia de Dios. Exactamente. Sea auténtico. Comparta con su grupo un momento en el que Dios lo haya consolado, invitándolo a acercarse a Él en medio de sus circunstancias. Bueno, eso es algo que es muy en particular del grupo. Sin embargo, no está de más que si alguien ya te consoló correctamente, se lo digas, oye, gracias porque basado en lo que aprendimos hoy, descubrí que lo hiciste correctamente. Gracias por consolarme de esa manera, y de esa forma, ¿sabes qué vas a hacer? Vas a animar a la persona a que lo vuelva a hacer si pensó que lo hizo mal, o si pensó que no debería ser así de su tipo de consolación, ¿no? Y también te va a ayudar a mostrar la gracia de Dios en tu vida, en reconocer en agradecimiento cómo una persona te consoló favorablemente en ese momento en que lo necesitabas. Amén. ¿Cómo ha usado Dios a alguien o en alguna situación en el pasado o de sus circunstancias actuales para ayudarlo a consolar mejor a otros? Bueno, eso solo tú lo sabes. Tómese un tiempo para compartir con los demás las escrituras que lo han reconfortado. ¿Cuáles son algunas verdades o promesas de la escritura que Dios ha usado para consolarlo? Bueno, eso también es muy íntimo, pero no está de más que lo compartas con alguien de tu interés. Y por último, en las Escrituras, una de las mejores secciones para el consuelo son los salmos. Son crudos, reales y emotivos, pero no llegan a ser irrelevantes, incluso cuando se quejan a Dios. Tómese un tiempo para escribir su propio salmo a Dios esta semana. Puede ser tan simple como escribir un diario o una carta a Dios, o tan creativo como escribir un poema o una canción. Puede ser sobre la bendición de su propia vida, sus luchas, su arrepentimiento o perdón, sea lo que sea. Hágalo real y no se resguarde o no se guarde de Dios. Encuéntrese con Dios donde quiera que esté espiritual y emocionalmente, y pídale más de Él en medio de sus circunstancias. Si se siente cómodo, comparta su salmo con alguien más en su grupo la próxima semana. Es padre, es una forma práctica que nos está dejando el estudio, que si nunca lo has hecho, pues lo intentes una vez a ver qué sale, ¿no? Lee un salmo y clama a Dios y consuélate con Dios a la luz de cómo ese salmo está hablando para tu vida, y escribe tus propias reflexiones sobre cómo ese salmo está impactando tu corazón, y aún confiesa tu pecado, confiesa el tipo de tu debilidad y clama a Dios para que te encuentre en medio de tus debilidades, porque eso a Él le agrada.
Es lo que Él quiere. Él quiere que nos veamos necesitados de Él. Él para eso nos salvó, no para que nos sintamos superhéroes, sino para sentirnos necesitados y que en medio de esa necesidad genuina le busquemos y le adoremos. Amén. Bueno, y ya por último, pues ahí tienen versículos de seguimiento para ahondar más en el tema y también para darnos más contexto. Vamos a orar para cerrar este tiempo. Padre, te damos gracias por el consuelo que tú nos das. Gracias porque reconocemos que últimamente, sin importar cuánto esfuerzo hagamos los unos por los otros, y no que por eso no demos la extramilla, tú eres nuestro último esfuerzo, Señor. Tú eres el que nunca nos va a fallar y tú eres nuestro último consuelo. El que siempre va a estar ahí para consolarnos. Aquellos que si tú ya lo diste todo, dice tu palabra así, aquel que ya dio todo, que ya clavó a su hijo, que ya derramó su sangre, ¿cómo no nos dará todas las otras cosas? Y saber que todas esas otras cosas podemos incluir en la lista el consuelo. ¿Cómo no nos consolarás en medio de la aflicción, de la prueba, aún del pecado mismo? Señor, recuérdanos eso, que tú eres la fuente de todo consuelo, que tú eres la solución a nuestros consuelos, y que de esa forma, al recordarlo, también nosotros podamos transmitir a otros lo mismo. Que no los llevemos a consuelos terrenales, perecederos, efímeros, sino que sepamos con gracia llevar a las personas al consuelo eterno, ya sea para salvación o para edificación. Gracias por este estudio, Señor, que nos bendice tanto. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, iglesia. Feliz año nuevamente.